Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar un vehículo de 10 años o más. Y vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Jorge Vasconcelos. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala, con toda la información de seguros. Y también nos acompaña hoy Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a arrancar, tenemos mucha información como siempre para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica y de acuerdo, ¿no?, a las estimaciones de las consultoras privadas que se conocieron en estos últimos días en relación a la inflación de noviembre, se muestra una importante desaceleración con respecto a los meses anteriores. Se ubica por debajo del 3% cuando habíamos tenido el 5,4% en octubre y el 6,5% en septiembre. Algo, Santiago, que esperábamos justamente a partir, ¿no?, de la estabilización que logró en estos últimos meses el gobierno del dólar. La verdad que si no hay sorpresas, y coincido con el relevamiento de expectativas de mercado que se publicó en el día de ayer, uno debería esperar, ¿no?, en los próximos meses que la inflación vaya tendiendo, ¿no?, hacia el 2,5% mensual. Y de hecho, ¿no?, en línea con esta expectativa, hoy conocimos, ¿no?, la nueva banda cambiaria que anunció el Banco Central, esta banda que determina, ¿no?, cuándo interviene el Banco Central para detener, para frenar, ¿no?, una caída o una suba excesiva del dólar, y esta banda se va a ir moviendo, se va a ir actualizando a una tasa del 2% mensual. Así es, Ale. Bueno, también duró poco lo que fue en el mercado las buenas noticias por el G20, eso también hay que decirlo, pero el gobierno logró algo que estaba siendo muy reclamado, que es una baja en la tasa de interés. Y esto tiene, o se pudo hacer justamente por lo que vos decías, porque la inflación está bajando. Te agrego un dato a lo que vos decías. Por ejemplo, si uno le pregunta a las consultoras ¿cuál es la inflación que esperan para los próximos 12 meses? El promedio, que se iba a conocer en las últimas horas, es de 29%, claro, cuando había sido de hasta 33% en los meses anteriores. Y si bien vos contaste cuál fue la inflación de septiembre, octubre, y efectivamente fue más alta, este 3% que se espera para noviembre, hay que recordar que la inflación mayorista, no la minorista, la mayorista en septiembre fue del 16%, claro, una cifra realmente muy alta, justamente también por la devaluación. Así que el gobierno parece que con algunas buenas noticias internacionales que tienen que ver con el G20, con lo que pasa en Estados Unidos, la tregua China-Estados Unidos, bueno, está tratando de surfear estos coletazos de la crisis y que va por un buen camino. Pero como te decía, Ale, las noticias buenas a veces se mezclan, cuando el gobierno parece tener un respiro, se empiezan a mezclar con las malas. En los últimos días se conoció una caída de la actividad del 6%, tanto en industria como en la construcción, es decir que la alta inflación está teniendo, por supuesto, como se esperaba, consecuencias a nivel de la actividad económica y, por supuesto, del empleo. Pero reconozcamos, ¿no?, que recordemos, ¿no?, que estos datos de actividad económica son correspondientes, ¿no?, al mes de octubre, reflejan todavía el fuerte impacto, ¿no?, de la devaluación sobre el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Así es, pero te doy otro dato interesante que tiene que ver con la recaudación, que también se conoció hace apenas algunos días. El aumento fue de 33%, muy por debajo del 45%, 47%, que se espera de inflación para los 12 meses pasados. Como te decía, una de cal y otra de arena en las noticias económicas que se dan a conocer en este fin de año. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar vehículos de 10 años o más.
Porque otro dato también que se conoció, de donde se registra una importantísima caída, es en la venta de 0 kilómetro. Mercado sí que registró un 45,9% según datos de Acara para el mes de noviembre. Ahora bien, dicho esto, el mercado que todavía no sufre prácticamente, va a dar negativo, pero por muchísimo menos, es el mercado de autos usados. Si entonces pensamos, ¿sí?, en los costos asociados, en la inflación y en el seguro como una de esas cosas que uno tiene que tener y tiene que desde ya todos los meses pagar, es este seguro que le vamos a traer hoy, el tercero completo, ¿sí?, esa opción que no es ni todo riesgo ni responsabilidad civil, que se encuentra en el medio, y con un ejemplo concreto. Vamos ya al más vendido de los autos usados, ¿sí? El Gold Power 1.6 modelo 2008. Estamos hablando entonces de un auto de unos 10 años, con las siguientes características: tiene aire acondicionado, 5 puertas, dirección. En este momento, 140.000 pesos se consigue un Gold usado. Incluye la cobertura adicional de granizo y cláusula del 80%. ¿Vemos qué nos ofrece el mercado para este modelo? Bueno, arranca la lista con 1.415 Sancor. Lo que ven a su izquierda, ¿sí?, es el rango. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la posición que alcanzó la compañía en cuestión, ¿sí?, de las que consultamos, en los premios Prestigio. Recuerdan los premios que los productores asesores de seguro y el mercado distinguen de acuerdo a su evaluación de la empresa. Más allá de la cantidad, estamos hablando de calidad. Y Sancor, fíjense que se destaca también en este caso por ser la más económica cuando consultamos esta póliza. Seguimos, Río Uruguay, con el lugar número 11, 1.418, muy cerquita de Sancor. 1.425 para Sura, ahí ven la posición. La Caja, sí, en 1.462, 1.520 Zurich. Más arriba tenemos otras compañías. La segunda en 1.530, 1.545 SMG, Provincia Seguros 1.545, 1.648 Mercantil, Rivadavia 1.695 pesos. Entonces, para un auto de unos 10 años, vamos al de 15, vemos qué nos ofrece el mercado desde ya un poquito menos en este caso. Vemos la placa, por favor. Para un modelo 2003, seguimos hablando de un Gold de unos 120.000 pesos. 1.307 para Río Uruguay, Rivadavia 1.316, Sura 1.325, La Caja 1.475, 1.490 para Mercantil. Reiteramos, el número de la derecha es el lugar que ocuparon en los premios Prestigio estas compañías. Seguimos, Provincia Seguros 1.584, fíjense, ahí está, miren, Sancor 1.585 por arriba del número anterior. Esto depende de la decisión de la compañía. SMG 1.645, 1.648 la segunda. Zurich 1.888 pesos y casi 2.000 para asegurar. En terceros completo a su auto de 10 o 15 años. Esto es desde ya un ejemplo para que sepan de qué números estamos hablando en este momento para asegurar como debe ser y de manera obligatoria su auto, el que fuera que tenga. Información, como siempre, muy completa para que puedas elegir la compañía que más te conviene para asegurar estos autos de 10 años o más. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Comenzamos con lo sucedido a nivel local, donde tras algunas subas, Miguel, hoy hubo una leve caída del Merval, ¿no? Sí, el Merval terminó marginalmente abajo, está en niveles de 31.800 puntos. Recordemos que hoy fue un día de muy poco volumen, hubo feriado en Estados Unidos, Trump lo decretó en honor al expresidente Bush padre que falleció en estos días, de modo que hoy el día fue afectado en su volumen por eso. De todos modos, el riesgo país sigue en niveles incómodos, está en niveles de 720 puntos. Sí, había caído, ¿no?, luego de las buenas noticias que dejó el G20, pero volvió a subir rápidamente. Está alto. Diría que la única noticia el día de hoy fue que se reunió el COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central. Como comentaron ya ustedes, dijeron cómo van a seguir las bandas a partir de el 1 de enero y hasta el 31 de marzo. Un montón de medidas. Yo resumiría que el espíritu de lo que está haciendo el Banco Central es ser lo más previsible posible, está mostrando su juego por adelantado y dio varias señales en la dirección de que no quiere exagerar en el relajamiento de variables y que va a ser muy cauteloso. Solo por un ejemplo, podría durante diciembre expandir más la base monetaria, porque así está previsto en acuerdo con el Fondo Monetario, y sin embargo se está autolimitando. En general,
está transmitiendo una señal de que va a ser cauteloso. Muy bien, bueno, con este análisis cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas las consultas que nos han enviado. Comenzamos con las consultas sobre el estado de las entidades financieras y como siempre una noticia del sistema financiero. Y mientras vemos en pantalla números del sistema financiero, les cuento que el Banco Central habilitó la posibilidad de abrir sucursales pequeñas de bancos en centros comerciales, por ejemplo en shopping center, como funcionan en muchas partes del mundo, así que estaremos viendo seguramente este tipo de sucursales en centros de compras. Muy bien, cambiamos de tema y en las últimas semanas algunos sindicatos vienen reclamando y otros obteniendo aumentos salariales para hacer frente a la aceleración inflacionaria que se registró en estos últimos meses. Agustina Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con los trabajadores para saber si están de acuerdo con los aumentos salariales o si piensan que estos podrían aumentar el desempleo. ¿Estás de acuerdo con los reclamos que piden que se compense la inflación de los últimos meses? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, porque hoy en día los salarios están muy bajos a comparación de lo que está todo hoy en día. Cualquier cosa sale 100 pesos y no alcanza para fin de mes. No es el momento, habría que esperar un poco. Por la inflación que tenemos, cualquier momento es justo para pedir lo que nos corresponde. ¿Te preocupa que estos aumentos salariales terminen generando desempleo? Y sí, es que lo van a terminar haciendo. Si no hacen alguna regulación, esto lamentablemente va a dejar sin empleados a mucha gente. ¿Pensás que las empresas están en condiciones de pagar este tipo de aumentos? Es un momento complicado para el país en general, pero bueno, hay que adaptarse y siempre hay que pensar en pos del trabajador. Hay algunas que manejan los precios de todo en general y tendría que ser algo coherente lo que pagan a lo que cobran. Yo creo que las empresas no están listas ni para despedir gente ni para tomar gente, pero tienen que pagarle lo que le corresponde a la gente. Bueno, son razonables, ¿no? Los reclamos de los trabajadores en este año difícil. También es entendible, ¿no? La postura que están tomando algunas empresas frente a este reclamo. Lo más probable es que en los próximos meses haya una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, pero difícilmente esta recuperación compense, ¿no? La pérdida que ha habido este año. Sí, Ale, recordemos también que había muchas quejas acerca de los altos costos empresarios y la verdad que con la devaluación que hubo, la Argentina ya es muy competitiva en términos de sus salarios en dólares, después por supuesto de lo que pasó este año. Muy bien, bueno, vamos a completar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con lo sucedido a nivel internacional, donde también hubo un entusiasmo inicial ante este acuerdo entre Estados Unidos y China, pero que se difuminó rápidamente, ¿no? Claro, fue en la reunión dentro del G20, hubo una cena entre Trump y Xi Jinping, que se llama el G2, y ahí acordaron básicamente una tregua de 90 días, y la primera reacción del mercado fue muy positiva, y al día siguiente empezaron las dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, es condicional, en esos 90 días tiene que haber avances, Trump se encargó también de meter algún tuit con ruido y metió arena en la cadena, así que... Sí, a su estilo. Exactamente. El día martes el S&P cayó más de 3 puntos, el Nasdaq casi 4. Con todo esto, lo que está ocurriendo es que la tasa de 10 años en Estados Unidos está bajando, ya en niveles de 2,90. Por un lado, porque hay búsqueda de refugio, por el otro, porque hay signos de que la Reserva Federal va a estar subiendo la tasa más lentamente. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Así es, con información que compartimos en pantalla y con información también importante de cara al verano. Nueva disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial respecto de los cuatriciclos, Alejandro. Van a tener que circular con licencia habilitante, seguro y casco en los corredores seguros o en las zonas determinadas como recreativas. Si no son esas zonas, el vehículo debe ir en un remolque. Veremos cómo esto se instrumenta. Importantísimos son los accidentes que han habido hasta el momento y eso es lo que se busca regular, porque a nadie le importa hasta que de repente pasa algo, pareciera. Veremos cómo
se desenvuelve esto este verano. Un tema que se viene reclamando hace mucho tiempo. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. Bueno, y hablábamos en el primer bloque que en los últimos días se conocieron las estimaciones de la inflación de noviembre de algunas consultoras privadas que muestran una importante desaceleración con respecto a los meses anteriores. ¿Coincidís con estas mediciones que se están conociendo? Sí, lo más probable es que se ubique por debajo del 3% mensual y lo más importante que en diciembre esta tendencia a la desinflación se continúe y se profundice. O sea, todavía es temprano para hacer apuestas para diciembre, pero podría estar entre 2 y 2,5, lo cual sería un logro importante frente al 6,5 de septiembre. Por supuesto que uno de los factores que influye es la recesión, obviamente, que está generando una compresión de márgenes empresariales muy fuertes, porque si no, no se puede vender, digamos. Pero bueno, peor sería tener una recesión que además no permita una desaceleración de la inflación, un consuelo. También, Jorge, destacábamos, ¿no?, en el primer bloque, indudablemente la estabilización del dólar también está jugando un papel importante en esto, ¿no? Sí, en general en la Argentina todos sabemos que los planes de estabilización para ser exitosos necesitan bajarle volatilidad al tipo de cambio, serenarlo y bueno, de hecho, además acá hay algo novedoso relativamente, y es que en general los planes de estabilización a los cuales estamos acostumbrados, el precio del dólar se estabiliza en el nivel al cual llegó en el techo, digamos, y en cambio ahora hemos visto un retroceso, o sea, el techo fue fugaz, pero en orden de 42, 43 pesos por dólar, y ahora hace bastantes semanas que estamos por debajo de 40, y eso en realidad también está influyendo en la desaceleración de la inflación, porque puede ser que haya muchas compañías que se hayan pasado de largo a la hora de remarcar precios y pensando en un dólar que iba a estar todavía más arriba de 43. Claro, tal cual. Y teniendo en cuenta justamente estas cuestiones, ¿te parece acertada? Bueno, justamente hablábamos hoy de la decisión, ¿no?, del Banco Central de actualizar, ¿no?, la banda cambiaria al 2% mensual. ¿Te parece atinada esa cifra que eligió la autoridad monetaria? Sí, yo creo que es una señal de gradualismo, digamos, o sea, que va a intentar seguir desinflando, bajando la presión inflacionaria que opera sobre la economía, pero a un ritmo del 2%. Es una señal para el primer trimestre y yo creo que es bastante convergente con lo que uno puede pensar que puede pasar con la inflación. Yo creo que una característica de 2019 puede ser esa justamente, o sea, el tema de tener un plan de estabilización completo, de bajar fuertemente las expectativas de inflación, etcétera, eso es una tarea que ya quedó para el próximo gobierno, el que asume en diciembre de 2019. Un objetivo modesto pero importante para 2019 sería que esas violentas fluctuaciones de precios relativos de las cuales venimos desaparezcan o se moderen sustancialmente. Es decir, que uno pueda pensar un escenario de una inflación entre el 25 y el 30% a fin de 2019, pero donde el grueso de los precios importantes de la economía hayan estado oscilando a un ritmo semejante, claro, un poco por encima, un poco por debajo. Estamos hablando de dólares, estamos hablando de salarios y algunas tarifas probablemente por encima, pero no todas, porque ahora tenemos el tema de los precios de los combustibles que ya están cerca de lo que sería el precio internacional. Hay una intención saludable de que no vuelva a haber un atraso cambiario, ¿no?, aparentemente. Que ningún precio relativo se atrase respecto de los otros es bueno y además genera bases más sólidas para que el próximo gobierno, el que asume en diciembre de 2019, pueda efectivamente encarar un plan de estabilización en serio. Si no tenés los precios relativos más o menos ordenados y más o menos tranquilos, ese objetivo de bajar la inflación más rápido no se puede cumplir, como lamentablemente ya lo experimentó este mismo gobierno en su experiencia anterior. Claro. O sea, Jorge, decís que es importante que no se atrase ningún precio, pero parte de esta crisis cambiaria que tuvimos nació después del tarifazo. Hubo un tarifazo a comienzos de año, los precios comenzaban a atrasarse, el dólar comenzó a atrasarse y después vino lo que conocemos del salto de 20 a 40.
Con este 40 o cerca de 40 del dólar, ¿las tarifas de servicios públicos vuelven a estar atrasadas o ya siguen estando en un nivel de equilibrio? No, subsisten ajustes por encima del promedio de la inflación para algunos casos, en electricidad, en gas y en agua, pero digamos, en una diferencia mucho menos significativa de lo que hemos vivido. El tema del aumento de la oferta del gas por el éxito de Vaca Muerta es muy importante, porque eso abarata el costo de la generación de electricidad. Antes, para generar electricidad teníamos que traer no solo los barcos, sino además usar fuel oil, que siempre es mucho más caro. Por ende, hay una tendencia a estabilizar, a que las tarifas suban a una diferencia mucho más acotada de lo que fue la experiencia que vivimos 2016, 2017 y principio de 2018. Así que yo quiero recordar que cuando se lanzó el Plan Real en Brasil en el año 94, que fue muy exitoso, hubo un periodo previo de 1 año y medio donde lo que se ocurrió fue lo que probablemente puede ocurrir en Argentina en 2019, es decir, una convergencia de los precios relativos, una inflación todavía alta, pero ya todos oscilando alrededor de un andarivel más acotado. Si eso ocurriera, va a ser más fácil en 2020 darle un golpe más fuerte a la inflación. Pero bueno, falta mucho para eso. Hablamos en el bloque anterior de lo efímero que fue el efecto del G20. ¿Pensás que fue justamente exitoso, que van a venir inversiones o que no sirvió para nada todo lo que se hizo solo para cortar la ciudad de Buenos Aires de una manera bastante molesta para los usuarios de transporte público? Bueno, la gala del viernes a la noche en el Teatro Colón puede ser muy útil para reforzar la tendencia que ya se ve, que es un aumento importante del turismo extranjero a la Argentina. Respecto de los temas, grandes temas geopolíticos y económicos mundiales, evidentemente la cuestión central es cómo se resuelve la puja entre Estados Unidos y China, la guerra comercial o los aprestos de guerra comercial, y sobre ese tema obviamente quedan muchas batallas antes de que se pueda encontrar una situación más tranquila. Por lo tanto, lo único que podemos desear es que esa guerra no alcance demasiada profundidad, porque si la alcanzara, tendría dos malas noticias para emergentes y para Argentina. Subiría la inflación en Estados Unidos, con lo cual tendría que subir más la tasa de interés, y bajaría la demanda de commodities por parte de China, con lo cual podría bajar el precio de las commodities. O sea, tasas de interés más altas, precio de nuestros productos de exportación más bajos, sería el resultado de un agravamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, lo que tenemos que apostar, y no depende de nosotros, es a que esta situación se extienda en el tiempo y haya progresos parciales y no haya una situación de día D, digamos, en esta relación. Nos queda, Jorge, un minuto. Mencionaste, ¿no?, la necesidad de que el próximo gobierno encare un plan de estabilización de mayor profundidad, ¿no? ¿Cuáles serían los lineamientos centrales, o deberían ser, ¿no?, los lineamientos centrales de este plan de estabilización? Bueno, yo creo que ahí el tema, durante la campaña electoral del año 2019, espero que los principales candidatos tengan que responder preguntas alrededor de eso. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar el mercado cambiario en 2020? Porque lamentablemente tenemos la experiencia de 2011 a 2015, donde hubo un cepo cambiario, donde hubo dos dólares, el dólar comercial y el dólar financiero, el blue, el billete. Y si tuviéramos una situación parecida de 2020 en adelante, no habría posibilidad de tener ningún plan de estabilización, porque en ese caso la brecha cambiaria sería mucho mayor al 50%, que fue la brecha con la que convivimos entre 2011 y 2015. Así que primero hay que resolver esos grandes temas antes de poder ir a la sintonía fina. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Jorge Vasconcelos sobre la situación de la economía, los desafíos por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.